Asociación Mexicana, y la oportunidad que me dieron también, porque en realidad para mí ha sido un tema nuevo, ¿no? El momento en que seleccioné este tema y comencé a hacer la investigación, una investigación bibliográfica profunda un tanto, y la idea fue comparar cómo lo que se descubrió hace muchos años atrás se ha ido evolucionando y lo que se está utilizando en la actualidad, ¿no? Entonces, de esa forma es como he desarrollado esta conferencia, y más bien agradezco esa oportunidad que me dieron para poder compartir los mensajes que hemos ido aprendiendo también en el transcurso de 25 años de ejercicio profesional, ¿no? Los alimentos que recibían más son a base de vegetales, frutas, nueces, y para adquirir algún tipo de alimentos ellos tenían que movilizarse y tenían que hacer algún tipo de actividad como es la cacería, para poder incluir las carnes en la alimentación. Y luego en otro tipo de periodos fueron agregando otro grupo de alimentos, dándose así el enfoque de la alimentación variada que ahora indicamos, y visualizándose en los gráficos de los hombres antiguos que no existía sobrepeso y que no existía obesidad. Y tuvimos la oportunidad de comparar en la actualidad cuáles son los alimentos que prevalecen en la alimentación, y de acuerdo al estudio de Ensanud, el alimento que prevalece en la alimentación es pan, arroz, azúcar, aceite de palma, que es las concentraciones de grasa, y que por lo tanto el hombre común de ahora es con la composición corporal de sobrepeso y obesidad. Entonces ese enfoque quisimos darlo en términos generales, y cómo estuvo estructurada la composición de macronutrientes en la antigüedad, donde no había tan alto porcentaje de carbohidratos, y en las investigaciones que se presentan ahora, el porcentaje de carbohidratos aparentemente está alrededor de lo normal, que es un 60%. Sin embargo, no existe un estudio minucioso en relación a qué tipo de carbohidratos es el que está consumiendo el hombre en la actualidad, que probablemente sean más carbohidratos de tipo, como conocemos los nutricionistas, carbohidratos simples, que esto ocasiona el problema de sobrepeso y obesidad. Luego dimos un enfoque en relación específicamente ya a la nutrición humana, cómo ha ido desarrollando y en qué tipo de etapas ha ido desarrollando. Se ha ido desarrollando desde la etapa química, donde hacen estudios de las plantas, hacen estudios de los químicos que contienen diferentes componentes biológicos, e inicia ya la era de la nutrición, como indicábamos ayer. Y hay varios autores, hay varios investigadores que desde el momento de la química pasan por diferentes componentes que en la actualidad solo estudia, como es, por ejemplo, la importancia de las proteínas. Entonces hay autores que estudian ya la importancia del consumo de proteína en la alimentación. Es así que experimentan dándoles a perros solamente azúcar, y lo que encontraron como resultado fue la muerte de los perros. Luego, en una escasez de alimentos, ellos crean gelatina a base de huesos y a base de desperdicios cárnicos que contenía un 16% de nitrógeno, y aún así encontraban todavía deficiencia en la alimentación. Y entonces lo que concluyeron es que no solamente es la cantidad de nitrógeno que tienen los alimentos, ¿no? Luego a los animales dieron de consumir ya carnes específicamente, y esto así lograron verificar que este tipo de animales no fallecía. ¿Qué concluyeron eso? De que no solamente determina la cantidad de proteína, sino la calidad de proteína. De ahí nace ya el estudio de la calidad, de ahí nace el estudio de aminoácidos, luego nace el estudio de los ácidos grasos esenciales, que en la actualidad conocemos que esos tipos de aminoácidos se conocen con el nombre de esenciales porque requieren que esté incluido en la alimentación del ser humano. Asimismo, con varios estudios y experimentos que ellos realizan, comienzan a trabajar ahora con el estudio de la biodisponibilidad. No solamente depende la cantidad de alimentos que se consumen,
sino de la cantidad de alimentos que se consumen, cuánto es utilizado por el organismo, que se conoce con el nombre de biodisponibilidad. Y de hecho que en la actualidad nosotros conocemos, les decía ayer, que por ejemplo el consumo de alimentos que contienen hierro, los nutricionistas debemos conocer en qué fuente alimentaria existe hierro de mejor biodisponibilidad, que por ejemplo es en el hígado. No es lo mismo consumir el hierro que proviene de una fuente alimentaria que es el hígado, que consumir hierro de hojas verdes, que es lo que normalmente la población considera, ¿no? Cuando se consume de hojas verdes apenas se absorbe alrededor del 5%. Sin embargo, aquí también hay que hacer educación en relación a las mezclas alimentarias que tenemos que consumir. Así también hay autores donde ya se habla de cómo se clasifican los alimentos. Ellos inician o se inicia la clasificación con 2 grupos de alimentos de acuerdo a esta investigación. Y dicen hay alimentos que son considerados como alimentos respiratorios y hay alimentos que son considerados como alimentos combustibles, lo que nosotros conocemos ahora como alimentos, fuentes de proteína y alimentos que sirven para la estructura, y los otros alimentos que solamente sirven para como combustión, como fuente de energía. Entonces de ahí parte, y desde como el tema era de la historia de la nutrición humana, desde dónde parte todo lo que actualmente hablamos, ¿no? Que por ejemplo acá se inicia con 2 clasificaciones de alimentos, luego los nutricionistas utilizamos la clasificación de alimentos para dar de conocer a la población cómo alimentarse. Aparecen nuevamente las guías alimentarias, que cada país construye sus guías alimentarias de acuerdo a la cultura, de acuerdo a al perfil epidemiológico, y el país, Ecuador, en este momento tiene ya la primera guía alimentaria, que esto es un instrumento que sirve para el nutricionista para dar educación a la población. Entonces lo que queríamos dar es el enfoque de cómo en la historia se iniciaron, cómo se descubrió, por ejemplo, esto de la energía. Inician ya a hablar de la importancia de la energía en relación a que la respiración no es más que un proceso de combustión y eliminación de energía. Entonces, en los años de 1700 inicia estos estudios, y que el nutricionista hasta ahora lo utiliza, cómo mide, cómo estima esa producción de energía del ser humano, es a base de fórmulas, ¿no? Y cómo desde el año 1918 inicia la primera fórmula que es utilizada por los nutricionistas para determinar cuánto de energía necesita el ser humano solo para metabolismo basal, que significa solo para mantenerle la vida al ser humano, necesita energía a través de qué fórmula nosotros utilizamos, a través de Harris-Benedict, que viene ya desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que queríamos dar ahora de acuerdo al tema que nos han solicitado. Otros avances que han tenido en relación al descubrimiento de vitaminas, al descubrimiento de minerales, que cómo se descubre vitaminas y minerales, se descubre en base a las deficiencias que encontraban, en base ya a las patologías, a los problemas que existían. Entonces, por ejemplo, en el caso de la anemia, en el caso del bocio, y es así que fueron descubriendo e indica la bibliografía que existen 13 vitaminas con estructura y con función definida. Y también, asimismo, en relación a los minerales, lo que ahora conocemos como macrominerales, microminerales y elementos traza, que también lo conocemos. Entonces, ese es el enfoque que estudiamos. Luego aparece la era de la bioquímica, la era de la morfofisiología, el estudio de las secreciones digestivas, y cómo esto en la actualidad nosotros tenemos que estudiarlo para abordar diferentes patologías que existen en los seres humanos y para poder adaptar las dietas y la alimentación en base a ese estudio fisiológico, morfofisiológico y fisiopatológico que existen. Y cuando terminan ya el estudio hace muchos años atrás, ya con el descubrimiento de la genética, y cómo la genética tiene relación también con las diferentes patologías que existen en la actualidad. Entonces, ese era el enfoque que queríamos dar en este congreso.